Bueno, hoy temprano decíamos buenas tardes, ya a esta altura buenas noches, arrancando con el último programa de este primer día de transmisión de COVID Pro Radio. Hoy temprano, cuando hablábamos de la programación, decíamos que bueno, este programa llamado el cooperativismo, historia y actualidad, justamente iba a hablar un poco del cooperativismo, pero en forma general. Esto es que no nos vamos a enfocar solamente en lo que es el cooperativismo de vivienda, sino que intentaremos hablar de lo que es la historia y la actualidad de una forma organizativa, como es el cooperativismo, que tiene diferentes modalidades y una de ellas es el cooperativismo de vivienda. Hoy, y a modo de lanzamiento del programa o de presentación del mismo, haremos una breve síntesis de algunos temas. Hablaremos de los antecedentes, orígenes, nacimiento del cooperativismo. Mezclaremos ahí un poco lo que tiene que ver con la revolución industrial, los pioneros de Rothschild, la influencia de Robert Owen, los principios cooperativos y la Alianza Cooperativa Internacional. También estaremos hablando un poquito del cooperativismo en Uruguay y los antecedentes, sí, de lo que fue el cooperativismo de vivienda. Por supuesto que, repetimos, será una breve síntesis a modo de lanzamiento. Cada uno de estos temas, por su riqueza, por lo que significan cada uno, nos podría llevar a dedicarle más de un programa. Y ese sería el objetivo en sí, es decir, cada jueves poder desarrollar un tema en particular. Para ello, sin lugar a dudas, es importante conocer la opinión o comentarios de todos ustedes, quienes están allí escuchando la audición. Pedirles que, bueno, que utilicen los diferentes medios de comunicación, el correo electrónico, Facebook, la página web, WhatsApp, no solo para dar una opinión o hacer un comentario con respecto a un tema tratado en particular en el programa, sino para expresar el interés para con aquellos temas que les gustaría que tratáramos desde aquí, desde este programa, el cooperativismo, historia y actualidad. En parte, esa es la idea, hacer un programa donde, de alguna forma, seamos todos protagonistas del mismo. Les repetimos que tienen la posibilidad del correo, enviar directamente un correo a través de radio@covipro.org.uy, a través de la web tendrán un acceso también para enviar correos desde la propia página, ingresando al Facebook de Covipro Radio. Y bueno, decirles que este programa, si bien está planificado para media hora, no podremos tomar de repente la libertad, si así pasara, de algún minutito más, ya que somos quienes estamos cerrando la transmisión desde aquí, desde el local central, porque es decir, toda esta transmisión que se ha hecho en el correo del día de hoy ha sido desde aquí, desde el local central de Covipro, en Cufré 2164. Decíamos que hablaríamos un poco de lo que son los antecedentes, entre otros temas, los antecedentes del cooperativismo. Con relación a esto, decir que lo que es la idea y la práctica en sí de la cooperación, aplicada en particular a la solución de problemas económicos, aparecen ya en las primeras etapas de la civilización. El hombre se da cuenta de la necesidad de unirse con otros con el fin de obtener bienes y servicios que resultaban indispensables. Los historiadores del cooperativismo señalan, es decir, hacen acuerdo en señalar como antecedentes del sistema cooperativo, entre otras, organizaciones, por ejemplo, para la explotación de la tierra en común de los babilonios, sociedades funerarias y de seguros entre los griegos y los romanos, organizaciones para el cultivo de la tierra y el trabajo en organizaciones precolombinas, principalmente entre los incas y los aztecas, las colonias
con el carácter religioso de los inmigrantes en Norteamérica. Y también reconocen la importante influencia que tuvieron algunas publicaciones utópicas en el desarrollo del cooperativismo. Entre ellas nombran, por ejemplo, la República de Platón, y estamos hablando del año 300 y pico antes de Cristo, Utopía de Tomás Moro, también hablando allí de el 1500, la Nueva Atlántida de Francis Bacon, hablando alrededor del 1600, el viaje de Icaria a Etienne, de Etienne Cabet, también por allá por el año 1800. Obras, como ven, estamos hablando de hace unos cuantos años atrás, y estas eran todas obras en las que se podía observar un profundo deseo de organizar la sociedad en una forma más justa y fraternal. En particular, eliminando lo que eran aquellas diferencias que hacían a los aspectos económicos por medio de procedimientos que apuntaban a lo que era la propiedad comunitaria y el trabajo colectivo. Por ello es que, bueno, cuando se habla de cooperativismo, cuando se habla de cooperación, nos podemos remontar a los propios comienzos del hombre, cuando comienza a socializar, cuando comienza a darse cuenta que algunas cosas en forma individual no las iba a alcanzar y que, sin embargo, juntándose con sus semejantes, podría llegar a ellas. Les hablábamos, por ejemplo, hace un momento, cuando un poco expresábamos los temas, le hablamos de la revolución industrial, y algunos se preguntará, bueno, ¿en qué influyó o qué pasó con relación a lo que tiene que ver con la revolución industrial? Y esto apunta fundamentalmente a lo que son los orígenes del cooperativismo, pero particularmente el cooperativismo organizado. Lo que significó la invención de la máquina de hilar y el descubrimiento de la fuerza motriz del vapor, por allá por la segunda mitad del siglo XVIII, hizo que comenzara una era de desarrollo que no se había visto hasta entonces. Fue así que en pocos años las fuerzas productivas se multiplicaron realmente miles de veces. El mundo entró en lo que era un proceso acelerado de cambio y de progreso. Y bueno, y eso es lo que se conoce como revolución industrial. Se produjo un crecimiento explosivo en cuanto al aumento de fábricas, por ejemplo, que por supuesto requerían muchos obreros. Los campesinos más pobres comenzaron, bueno, a abandonar la tierra y a emigrar a las ciudades. Y de esa forma se comenzaron a formar barrios obreros alrededor de los grandes centros industriales. Y las ciudades comenzaron a tener un enorme crecimiento. Durante las primeras etapas, las ganancias de los capitalistas aumentaban de una forma exagerada, digamos. Sin embargo, no se producía lo que habían predecido algunos teóricos, y era un bienestar general. Todo lo contrario. Cada día era como que cada día los trabajadores se empobrecían más. Realmente se pagaban salarios miserables, y para que una familia pudiera sostenerse, tenían que trabajar todos. Y cuando hablamos de trabajar todos, hablamos de el padre, la madre y los hijos y las hijas. Y estamos hablando acá que comenzaban a trabajar ya desde los 6 y 7 años de edad. Y a pesar de ello, se vivían en situaciones muy malas. A todo esto, jornadas de trabajo que duraban no menos de 14, 16 horas por día. Esto llevaba también a que estas condiciones de hacinamiento, de pobreza,
las condiciones de salud no fueran las mejores. Los obreros vivían en sótanos con características de putrefacción, sótanos húmedos, y de esa forma los barrios se convertían en centros de toda clase de males sociales debido justamente a ese hacinamiento. En el entendido que ya, es decir, no se contaba o no se tenían los servicios adecuados y necesarios para la vida de la comunidad. Durante las primeras etapas de la revolución industrial surgieron luchas contra el orden económico existente en ese momento. Y estas luchas justamente inspiraron el surgimiento de distintos movimientos de reforma social. Y aquí comenzamos a hablar un poco lo que se entiende como el nacimiento del cooperativismo y lo que se conoce como los pioneros de Rochdale, lugar en donde el movimiento cooperativo se afianzó. Rochdale es un pueblo de Inglaterra, cerca de Manchester, y allí en el año 1844, un grupo de trabajadores de la industria textil, 28 trabajadores más exactamente de la industria textil, que vivían allí, trataron, en definitiva, de controlar su destino económico formando una cooperativa. La idea en sí, si bien el proyecto es del año 44, la idea en sí surgió a fines del año 1843 frente a lo que era el desamparo de la clase trabajadora, y bueno, y algunos obreros recordaron y tomaron en cuenta lo que eran las ideas de Robert Owen. Robert Owen fue un socialista utópico, británico él, nacido en Gales en el año 1771, y que comenzó a trabajar a los 9 años como aprendiz de hilador, y a los 20 ya era director de una fábrica de tejidos en Manchester. Luego adquirió participaciones de la fábrica textil de New Lanark en Escocia, y contrajo en el año 1799 matrimonio con la hija del dueño. Esa fábrica consiguió una fama internacional gracias a la experiencia que allí realizó Owen, que consistió en mejorar las condiciones de los trabajadores y de esa forma conseguir un aumento de productividad y beneficios que ambas partes las beneficiaba. Los pioneros de Rochdale, como se los conoce, copiaron de una institución de Manchester, la Sociedad de Socorros para Casos de Enfermedades y de Sepelios, las disposiciones que más se amoldaban a los propósitos que ellos tenían, y le introdujeron algunas modificaciones y agregados que entendieron que eran convenientes. Lejos de lo que sería tratar de rehuir responsabilidades, le dieron a esa sociedad una constitución legal, y constituyeron esa empresa, o la registraron, el 24 de octubre de 1844, con el nombre Sociedad de los Equitativos Pioneros de Rochdale. Esos 28 trabajadores, en el correr de un año, pudieron acumular $120. La mitad de ese dinero lo utilizaron para arrendar una pequeña tienda, y el resto lo usaron para construir estantes y surtirse de mercadería. Esa tienda lo que hacía era vender productos de alimentación básicos como azúcar, harina, sal, mantequilla. Lo que hacían era que la sociedad compraba al mayor y vendía a precios bajos. Y estos pioneros lo que hicieron fue autoimponerse reglas que se deberían respetar rigurosamente y que en definitiva fueron la causa del éxito que tuvieron. Crearon una carta que establecía los pasos que guiarían a la organización, y eso es lo que se conoce, o así nació, o se dice que así nació, el cooperativismo organizado.
Estamos hablando de lo que hoy en las cooperativas, en particular nuestras cooperativas, conocemos como, o lo que es el estatuto, la firma del estatuto, que son ni más ni menos que eso, las reglas que nos imponemos y que todos debemos cumplir. Vamos a una pequeña pausa y retomamos ya un poco hablando con lo que hace a los principios del cooperativismo. Que el vaso esté medio lleno, medio vacío, si no sabía tu ser, ¿quién me defenderá? En noviembre realizamos el primer encuentro de formación e integración. Acampamos el sábado 15 y el domingo 16 en el Camping Santa Lucía, Ciudad de Minas. Saldrán ómnibus desde Montevideo y Florida, sin costo para los núcleos familiares integrados a cooperativas de COBIPRO-CH. En ambas ciudades estaremos reuniéndonos en los locales de la Federación, Cufré 2164 en Montevideo y Freire y Beltrán en Florida a las 10 horas. Habrán 4 carpas cedidas por el Ejército Nacional para la realización del encuentro, aparte de contar con todos los servicios del camping. Las comidas están organizadas por la Regional Minas. La actividad, aprobada el pasado 13 de septiembre, tendrá de manera excluyente talleres desde las 15 horas del sábado hasta la noche. El domingo la actividad culminará al mediodía, quedando la tarde libre para ir a distintos puntos turísticos. Inscribite en tu cooperativa y acompáñanos en este nuevo encuentro. Convoca e invita COBIPRO-CH. Bueno, habíamos venido hablando un poco de lo que era los antecedentes del cooperativismo, es decir, la cooperación nacida prácticamente con el hombre, lo que significó los pioneros de Royal, y bueno, y un poco ellos establecieron lo que originalmente fueron los principios cooperativos. Ellos establecieron para las distintas sociedades cooperativas 7 principios, que eran el de libre ingreso y libre retiro, control democrático, neutralidad democrática, política, racial y religiosa, ventas al contado, devolución de excedentes, interés limitado sobre el capital y educación continua. Esos fueron los principios que ellos establecieron cuando conformaron esta sociedad y que alcanzarían al resto de las sociedades cooperativas. Y entrando en el desarrollo, en el detalle de estos principios cooperativos, decir que, bueno, se entiende que el cooperativismo, o qué es el cooperativismo, y se entiende como un sistema socioeconómico que promueve la organización de las personas para satisfacer de manera conjunta sus necesidades. Lo que hace es darle la oportunidad a personas de escasos recursos de tener una empresa de su propiedad junto a otras personas, y bueno, y se van a regir por valores y principios basados en particular en el desarrollo integral del ser humano. Mira en sí eliminar lo que es la explotación de las personas por individuos o empresas dedicadas a obtener ganancias. Y la principal fortaleza que tienen es justamente la participación del ser humano común, asumiendo un rol protagónico en los procesos socioeconómicos de esa sociedad en la que vive. Y bueno, y una cooperativa en definitiva es una asociación autónoma de personas que justamente se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales, culturales, que les son comunes, por medio de una empresa con características particulares, una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Características, justamente, que marcan la diferencia con otro tipo de organizaciones empresariales. La Alianza Cooperativa Internacional es una organización no gubernamental, independiente, que reúne, representa y sirve a organizaciones cooperativas en todo el mundo. Se fundó en el año 1895 en Londres.
Y en el año 1937 revisó esos 7 principios cooperativos, esos principios de Rothbard, y luego en el año 1966 le dio una redacción que los adecuara un poco a lo que eran los nuevos tiempos. Y finalmente, en su congreso del año 1995, realizado en Manchester, aprobó lo que hoy serían los principios cooperativos que hoy están vigentes. Y bueno, lo que se dice es que las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, siguiendo justamente la tradición de sus fundadores. Los miembros de las cooperativas creen en los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. Y se dice entonces que los principios cooperativos son justamente lineamientos a través de los cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores. Estos 7 principios, que son los que hoy están vigentes, son el de adhesión abierta y voluntaria, que lo que quiere expresar es que las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas para todas aquellas personas que estén dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la condición de socio, sin ningún tipo de discriminación, ya sea de género, raza, clase social, posición política o religiosa. El segundo principio es el de el control democrático de los socios. Las cooperativas son justamente organizaciones democráticamente controladas por sus propios socios, quienes participan activamente de la definición no solo de políticas, sino en lo que es la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa responden ante los socios. En las cooperativas de base los socios tienen igual derecho de voto, un socio, un voto, mientras que en las cooperativas de otros niveles también se organizan con procedimientos absolutamente democráticos. El tercer principio, el de la participación económica de los socios, se refiere que, bueno, a los socios o los socios de la cooperativa contribuyen de una manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la cooperativa. Usualmente reciben una compensación limitada, si es que hay, dependiendo de la modalidad, sobre el capital suscrito como condición de socio. Los socios asignan excedentes para cualquiera o todos de los siguientes propósitos: el propio desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación de reservas, de las cuales al menos una parte debe ser indivisible, los beneficios para los socios en proporción con sus transacciones con la cooperativa y el apoyo a otras actividades de acuerdo a lo que aprueben los propios socios de la cooperativa. El cuarto principio es el de autonomía e independencia. Las cooperativas son organizaciones autónomas y de ayuda mutua controladas por sus propios socios. Por ejemplo, si entran en acuerdos con otras organizaciones, incluidos los propios gobiernos, o tienen capitales de fuentes externas, lo realizan en términos que siempre se asegure el control democrático por parte de sus socios y que la cooperativa mantenga su autonomía. El quinto principio, el de educación, entrenamiento e información. Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus socios, a sus dirigentes, a sus gerentes, a sus empleados. De tal forma que, bueno, contribuyen eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. Pero además las cooperativas informan al público en general, particularmente a los más jóvenes y a aquellos que son creadores de opinión acerca de la naturaleza y beneficio del cooperativismo. El sexto principio es la cooperación entre cooperativas. Las cooperativas van a servir más eficazmente y van a fortalecer el movimiento cooperativo trabajando de manera conjunta a través de estructuras de carácter local,
nacional, regional o internacional. Y el séptimo y último principio es el compromiso con la comunidad. La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas que, por supuesto, sean aceptadas por sus socios. Acá un pequeño raconto, y como decíamos, muy breve, de algunos elementos que creíamos fundamentales y que vale la pena en distintos programas poder ir desarrollando, que tenían que ver con los antecedentes y orígenes del nacimiento del cooperativismo, los pioneros de Rothschild, la influencia de Owen y los principios cooperativos. Entrando a lo que es el cooperativismo en nuestro país, el cooperativismo en Uruguay, digamos que las cooperativas se pueden organizar para todas las actividades, es decir, todas las actividades permiten que se pueda conformar una cooperativa, ya sea para actividades de carácter económico, cultural o gremial. De acuerdo al objeto que tenga cada una de estas cooperativas, se pueden definir como cooperativas de producción de bienes y servicios, cooperativas de obtención de bienes y servicios y aquellas mixtas. En aquellas de producción de bienes y servicios, bueno, justamente el objeto principal es este, la producción de bienes o la prestación de servicios. A modo de ejemplo tenemos la producción agrícola o pecuaria, industrial, artesanal, el transporte colectivo o de carga, la prestación de distintos servicios, educación, salud, mantenimiento, profesionales. Luego tenemos aquellas que su objeto es la adquisición u organización de bienes o servicios para proporcionar a sus asociados. Y aquí encontramos las de ahorro y crédito, las de consumo de alimentos, de otros tipos de bienes, aquellas que su fin es la obtención de la vivienda y servicios de múltiples características. Y tenemos las cooperativas que tienen el carácter mixto, que bueno, siguen dos objetivos, la producción de los bienes y servicios para terceros y la obtención de bienes y servicios para sus asociados. En Uruguay tenemos distintas modalidades de cooperativa y pueden ser ellas cooperativas de trabajo, de consumo, cooperativas agrarias, cooperativas de vivienda, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de seguros, de garantía recíproca, sociales y cooperativas de artistas y oficios. Vamos a una pequeña pausa, Seba, que estamos en las 9, estamos en las 10 y en un par de minutos, en un minutito ahí pasa la pausa y ya vamos finalizando lo que es este primer programa del cooperativismo, historia y actualidad. Genocidas por las grietas del pasado, sé bien que no quedan referentes que les negaron la entrada por la mesa de cooperativas de Montevideo y Ciudad de la Costa despiden el año e invitan a todos los integrantes de Covipro CH a la fiesta. Celebrando el mes de las cooperativas conformadas por nuestra organización, nos reuniremos el domingo 7 de diciembre de las 11 a 17 horas en el local de AFEM, Catalán 2183, esquina Juan Polié. Habrán sorteos y regalos para grandes y chicos. Por tickets, comunicarse al 2-409-8713, 2-409-8713 o por el email covipro@covipro.org.uy. No puede faltar a celebrar lo conseguido. Juntos forjamos presente, construimos futuro. Tapa la catedral, que andan reunidos los coyotes, y aquí en el sur el alba traerá una lluvia sin fin al final. Bueno, continuamos.
Y vamos a hablar un poquito de, recién hacíamos referencia a el cooperativismo en Uruguay, y bueno, hablar muy brevemente también de lo que son las cooperativas de vivienda. Los antecedentes en nuestro país con relación al cooperativismo de vivienda son mucho más recientes que en las otras modalidades. Por allá por el año 66 se constituyeron 3 cooperativas en Florida, Salto y Río Negro, y eran 95 familias apoyadas por el CCU, el Centro Cooperativista Uruguayo, que integraban 3 grupos de trabajo. En aquel momento, a pesar de la falta de un marco legal adecuado, lograron, a través de lo que era el Instituto de Vivienda, ser incluidos en el uso de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo. En el año 68 es la ley 13.728 la que define y enmarca la actividad de las cooperativas de vivienda. Luego de la sanción de esta ley en el año 68, se produce allí un importante desarrollo de las cooperativas, al punto que en el año 73, 5 años después, ya eran 69 las cooperativas y sumaban 4.338 las viviendas en construcción. En general, las mismas eran integradas por asalariados, obreros y empleados, y muchas veces vinculados desde el punto de vista gremial. Las cooperativas, en cuanto a su organización interna, se estructuran conforme a lo que es la ley que las rige y con el estatuto social aprobado en la Asamblea Constitutiva a través de los socios fundadores. Tanto la ley como el estatuto fijan las funciones, por ejemplo, de lo que son los distintos órganos de una cooperativa, y en particular de lo que es, por ejemplo, la Asamblea General, que es el órgano máximo dentro de una cooperativa. Dentro de lo que es ese marco normativo está la propia ley 13.728, pero luego, en el año 2008, se crea lo que es la Ley General de Cooperativas, y por ejemplo en el tema vivienda, todo el capítulo 10, que ocupaba la ley 13.728, que justamente hablaba del tema cooperativas de vivienda, pasa a esta nueva ley, es decir, una ley que lo que hace, hasta el momento no había una ley específica del sistema cooperativo, y bueno, lo que se hace es, en esa ley queda todo lo que hace al funcionamiento del sistema cooperativo, y bueno, y luego el año pasado, en el 2013, hay una ley que modifica algunas cosas de esta. Luego tenemos distintos decretos, el propio estatuto de las cooperativas, también las cooperativas en su organización interna van a tener distintos reglamentos internos de asamblea, de obra, de convivencia, reglamentos que tienen que ver con los fondos cooperativos. Y en particular, las cooperativas de vivienda, además, como construyen a través de préstamos del Ministerio de Vivienda, tienen que cumplir con determinadas reglamentaciones del Ministerio. Finalizando ya con lo que es, porque estamos pasados 5 minutos, pero bueno, lo que decíamos, teníamos la libertad de pasarnos algún minuto en el entendido que es el último programa de este primer jueves de transmisión de Covipro Radio. El cooperativismo, historia y actualidad, como hemos llamado, dejarle por ejemplo un dato que puede resultar interesante, que es un dato difundido por el INACOP, el Instituto Nacional del Cooperativismo, que es una persona jurídica de derecho público no estatal que justamente fue creada por la ley 18.407, la que decíamos Ley General del Sistema Cooperativo, y que es quien propone, asesora y ejecuta la política nacional del cooperativismo. El objetivo que tiene esta persona jurídica es justamente promover el desarrollo económico
social y cultural del sector cooperativo y su inserción en el desarrollo del país. Y el dato que les decíamos que le íbamos a dar de acuerdo a el INACOP, queríamos explicarles un poco qué era este organismo, es que de acuerdo a los datos emitidos en julio del 2014, en nuestro país, tomando en cuenta las diferentes modalidades, hay más de 2.500 cooperativas en total. Y bueno, por aquí vamos a ir despidiéndonos hasta el próximo jueves, y no sin antes invitarlos nuevamente, como hacíamos sobre el comienzo del programa, a que utilicen los diferentes medios de comunicación, el correo electrónico, Facebook, la página web, WhatsApp, etcétera, no solo para dar una opinión o hacer un comentario con respecto a un tema tratado en particular aquí en el programa, sino para expresar el interés para con aquellos temas que realmente les gustaría que pudiéramos ir tratando aquí en el programa, partiendo de esa idea de poder hacer un programa en el cual, de alguna forma, todos seamos protagonistas del mismo. Así que bueno, simplemente un abrazo y hasta el jueves próximo. Con certeza, con firmeza, a pesar de los pesares del destino. Por el techo hay que pelear y una casa levantar con nuestras manos, contra viento, contra marea.